escucha? Sí, la escuchamos perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros y coméntenos la importancia de un profesional de escribir un libro. Coméntenos un poquito, usted es docente de literatura, coméntenos un poquito acerca de lo que usted hace, de su carrera y qué la lleva a tener este programa, estos cursos para que las personas que nos están escuchando a lo mejor quieren ser escritores o están pensando en escribir un libro y no saben cómo empezar. Coméntenos un poquito acerca de Ujú. todo esto. Sí, claro. Muchas gracias en primer lugar por haberme invitado. Bueno, yo soy docente, he sido docente durante aproximadamente 20 años, casi desde que me gradué, en muchos colegios, entre esos el Instituto Particular Abdón Calderón. Fue uno de los colegios en los que yo trabajé durante más tiempo. Y después trabajé en la universidad. Entonces, a raíz de empezar a trabajar con estudiantes universitarios, es que me di cuenta de que nosotros los profesionales tenemos que empezar a escribir un libro, es decir, empezar a pensar en publicar un libro cuando ya tenemos cierto nivel de dominio o de experticia en un tema, ¿no? Puede ser que tú seas un dermatólogo, que tú seas un ginecólogo, que seas un profesor incluso, pero dominas siempre un tema, ¿verdad? Y más aún si ya tienes unos 5 años, 10 años de carrera en eso, eh, puedes escribir un libro, siempre y cuando tengas, digamos que todas las herramientas o te asesores con personas que te pueden dar una mano en ese aspecto. ¿Cómo le va, Cecilia? Gracias por acompañarnos. Lo saluda Denise Gonzaga Landín, muy contenta de contar con su Hola, presencia Denise. aquí en De Todo y para Todos. Coméntenos un poco, cuando hablamos de la importancia de escribir un libro, hay muchas personas, y usted debe de tener la experiencia de haber conocido estos casos, hay muchas personas que aman la escritura, que aman la literatura, muchos han estudiado, se han preparado, otros nacen y tienen el talento innato, pero un poco se frenan o les causa dificultad el momento de decir, ya tengo mi proyecto escrito, ya tengo mi manuscrito, ya tengo mi archivo digital en la computadora y no sé por dónde empezar, no sé cómo tocar las puertas de una editorial, no sé cómo buscar un editor o alguien que nos revise o nos pula la redacción, no sé cómo publicar. Ahora se está usando mucho el tema de la autopublicación. ¿Qué camino escoger? Porque cuando uno inicia en este viaje, ese factor hace que a veces nos desmotivemos y nos quedemos con muchos libros, muchas ideas guardadas en un cajón. Claro, lo primero que yo diría es que si ya tú tienes tu idea de libro, eso es a veces lo que les causa una gran dificultad a las personas que quieren escribir, que no saben qué idea tomar. Pero lo que yo aconsejaría es que tomes aquella idea de la cual tú conoces más. Por ejemplo, imaginémonos que yo he leído, por decir, 20 libros de García Márquez. Entonces, esa es una rama que yo domino, porque me he leído muchos libros de su narrativa, entonces sobre eso puedo escribir. Eso sería la primera recomendación. Y una vez que ya tengamos un esquema, digamos, de lo que hemos escrito, empezar a escribir, pero siempre y cuando teniendo una estructura, un orden, ¿ya? Porque muchas veces cometemos el error de escribir, empezar a escribir de una manera muy caótica. Entonces no dividimos lo que tenemos escrito en capítulos, y si es un libro de ficción, en escenas, ¿verdad? Incorporando diálogos, personajes, etcétera. Eso en el caso de que sea un libro de ficción. Y en el caso de un libro de no ficción, tú tienes que dividirlo, precisamente para que no se te haga tan difícil este inmenso monstruo que es un libro por escribir, sino que se te haga fácil si tú lo vas dividiendo en partes, en fragmentos, que pueden ser capítulos breves, a lo mejor de 5 páginas, o a lo mejor de 10, de 20, pero ya es algo cortito. No un libro que normalmente es de unas 80 páginas o a partir de 100 páginas, ¿verdad? Esa sería, digamos que la segunda recomendación. Y si tú ya lo tienes escrito y no estás completamente seguro de cómo está o en qué condiciones está, recurrir a un profesional que avale lo que tú has escrito, alguien que sepa mucho más que lo que tú sabes de escritura, de corrección, y después que pases por el proceso de una editorial. Yo aconsejo a los escritores jóvenes, aquellos que están recién empezando, pasar por el proceso de una editorial. ¿Por qué? Porque la editorial te da el aval de que hace todo por ti, ¿no? Toda la parte que es la gestión con el autor, la parte de la impresión, la cantidad de ejemplares, incluso algunas editoriales se encargan de la publicidad. Pero en cambio, si tú te vas por el camino de la autopublicación, el escritor tiene que hacer todo el trabajo, ¿ya? Tiene que mandar imprimir el libro, ver que está bien la portada, encargarse del diseño, encargarse también de la publicidad, es decir, de todo lo que es el trabajo editorial. Y eso para un autor que recién empieza es demasiado. Entonces yo aconsejo a los escritores que recién empiezan irse por el trabajo de una editorial.
Ahora, Las Cecilia, editoriales, eso no todas le, las editoriales escogen nuestros textos. eso le iba a Depende decir, de cuán difícil o fácil es tener acceso a una editorial que acepte nuestro escrito, nuestro libro o nuestro material. Claro, es difícil, eso no voy a mentir. Depende de las editoriales. Primero, del estilo que tenga cada editorial, porque hay editoriales, por ejemplo, aquí en nuestro país no, pero afuera sí. Hay editoriales, por ejemplo, solamente que se especializan en imprimir libros de poesía. Hay otras que se especializan solamente, editoriales que solo imprimen novelas. Hay otras editoriales que solamente imprimen libros de no ficción y así. En nuestro país no, pero afuera sí, y hay como que un sedazo más fuerte para el escritor, porque hay muchísimos libros, muchísimas personas que quieren escribir un libro, y es como un embudo que se va sirviendo, y solamente poquitos son los que son aceptados. Tienes que escribir una carta, dirigir una carta a ese editorial, exponiéndole las razones por las cuales tú quieres publicar allí, y que esté bien escrita, para que sea el director de la editorial la lea y se sienta motivado a escoger tu libro de entre los 500.000 que tiene que le han llegado. Entonces, una editorial siempre se juega el pellejo, por así decirlo, por el escritor. No es al revés, porque normalmente los escritores dicen, bueno, yo quiero que, digamos que la editorial se lucre conmigo. No, la editorial arriesga su dinero por publicarte. Cecilia, justamente hablando de esta publicación, usted nos decía, bueno, es importante irnos hacia una editorial o una institución que nos apoye en ese sentido cuando somos primerizos al momento de escribir un libro. Pero ¿qué pasa con las plataformas digitales? Ahora, en la actualidad, esto se está moviendo mucho. Tenemos Amazon, tenemos otras plataformas que genera justamente a ese escritor junior que quiere seguir escribiendo, sea una novela, sea un escrito también educativo, sea un libro científico. De una u otra forma hay estas plataformas que también ayudan en algo en ese sentido, y de esa manera cómo también podríamos estructurarnos, cómo poder organizarnos para poder obviamente ir hacia esas plataformas que de alguna u otra manera ponen esa facilidad en el escritor, en el profesional que quiere dar a conocer sus ideas, sus temáticas en un libro, y ahí es cuando también más o menos mencionaba Denise cuando hablaba de la autopublicación, porque estas plataformas dan esa facilidad. Sí, claro. A ver, hay muchísimas plataformas que dan esa facilidad. Una de las más conocidas es la plataforma Amazon, ya, entre otras, ¿no? Y la diferencia entre una plataforma como Amazon, que es para los escritores que quieren imprimir de manera independiente, es decir, se llaman editoriales independientes, ¿no? No dependen de ningún otro círculo. Eso es lo que quiere decir. Si bien es cierto que pagan muchísimo más, ellos pagan creo que a partir del 60% al escritor, mientras que las editoriales tradicionales pagan el 10%. Tú lo imprimes, perdón, tú lo escribes, tú lo transformas en un ebook o lo imprimes como tú quieras, pero le corresponde, eso es lo que decía hace un momento, le corresponde al escritor hacer todo el trabajo, ¿sí? Y es un trabajo bastante arduo, el que corresponde a ver el diseño de portada, a hacer la corrección del libro, a hacer la difusión en los diferentes canales de difusión, tanto en blogs como, por ejemplo, en televisión, si quieres salir, o en radios. Todo eso le corresponde al escritor. Y en muchas ocasiones tú publicas un libro en Amazon y se queda allí, no pasa absolutamente nada. O sea, a no ser que lo compren tus familiares, pero aparte de eso, nada más. En cambio, con la editorial tradicional tienes la ventaja de que tienes todo un equipo atrás tuyo, y si bien es cierto, te cuesta muchísimo más, te ahorras todo ese trabajo y tienes el aval de la editorial. Una pregunta, Cecilia, y con la dificultad que existe para tener acceso a una editorial, porque cuando uno es un escritor joven, pues obviamente no tiene esa experiencia, no tiene ese respaldo, hay que tocar puertas. ¿Qué tips usted puede recomendar o recomendarnos para aquellas personas que tienen ya su material listo y no saben por qué editorial empezar, no saben a quiénes buscar, quiénes manejan las editoriales, cómo dar esos primeros pasos para entonces irnos por una publicación de manera tradicional? Claro. A ver, yo sugeriría primero empezar a compartir fragmentitos, a lo mejor pequeños fragmentos en blogs para ver si hay un interés. O sea, lo primero es tratar de detectar
el interés en las personas por lo que uno ha escrito, ¿ya? Entonces, eso solamente se hace si es que uno tiene un blog o si quiere compartir un poquito, una pequeña parte de la información que tiene el blog. Ahora, si solamente te interesa publicar para que esté ese libro en tu aval, en tu currículum como un aval, entonces ahí no importa, ¿no? Pero si tú quieres en algún momento vender ese libro, lo ideal sería que tú compartas y según eso vas viendo el posible interés en las personas. Y de ahí en adelante empezar, si ya lo tienes terminado y ya está corregido, ya está todo, ya le han hecho la portada, que una de las cosas más importantes que a veces se olvidan los escritores es no tomar en consideración la portada. Y la portada es súper importante. La gente dice que las Es lo que atrae. apariencias, exacto, uno va a una librería y si uno se pone en el papel, no del escritor, sino del comprador, uno en muchas ocasiones le llama la atención un libro por el diseño de la portada. La portada tiene que tener unos colores llamativos, debe de haber armonía en el diseño, la imagen debe ser una imagen no chata, una imagen que llame la atención, pero que no de manera directa, sino que llame la atención de una manera indirecta, es decir, que utilice ciertos recursos, a lo mejor literarios, que utilice esa imagen para que llame la atención del posible lector. Entonces, para eso hay gente especializada. Y si es que escribe una persona un libro, yo diría búsquese un buen diseñador, un buen diagramador y diseñador, una persona que sepa de su oficio, que te diseñe la portada de un libro, que tú veas que es atractiva y lo mismo que te diseñe el libro, la estructura del libro. Y bueno, de ahí ya en adelante buscar diferentes editoriales, si ya sean especializadas o no, dependiendo de cuál es tu campo. Por ejemplo, si tú has escrito poesía, o si has escrito narrativa, o si has escrito crónicas, igual empezar a tocar las puertas de las editoriales. Yo no sé si aquí sean tan exigentes como en el exterior, si pidan una carta de intención y todo eso, pero empezar a investigar el mercado es uno de los primeros pasos que se da. Empezar a investigar el mercado y tratar de descubrir cuáles son las editoriales que pudieran ser más adecuadas a tu estilo de escritura. Qué bueno esas recomendaciones, Cecilia, para poder, obviamente, aquella persona que nos está escuchando sepa exactamente qué es lo que debe hacer, más aún si es un escritor joven que quiere publicar, ya sea una novela que tiene en sus archivos, en su borrador, o una persona que simplemente quiere dar a conocer una temática en la que es muy bueno, que conoce a ciencia cierta y quiere darla a conocer al público. Cecilia, quiero que se quede con nosotros, tenemos que hacer una breve pausa y enseguida regresamos para que usted nos explique exactamente cuáles son los beneficios de la escritura, que son muy importantes también, no solamente para jóvenes y adultos, sino también para los niños. Nos vamos a una pausa y Muchas enseguida gracias. regresamos Sí. con mucho más de Todo y para Todos.